¿Listo? 3, 2, 1, todo el mundo ingresando. Me dicen aquí que que si podemos dar 3 minutos más de espera. Ya está grabando. Damos la bienvenida a las personas que ya nos están acompañando en nombre de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, nuestro programa profesional de gestión deportiva. Gracias a quienes se han conectado de forma oportuna. Vamos a esperar 2, 3 minutos y de inmediato comenzaremos con este podcast. Hablemos de gestión deportiva. Así que gracias por conectarse con nosotros. Estimado Juan Cruz, ¿cómo estás? La Harvey, gusto Bueno, a estamos bien todos. ahí. Perfecto. Ya nuestros invitados, gracias a Juan David Pérez, Carlos Calvete. En un minuto daremos inicio. Se siguen conectando más estudiantes, más personas, más invitados. Todavía pueden compartir el enlace para que se sumen más de nuestra comunidad académica y de la gestión deportiva en el país y a nivel internacional también. Tenemos desde la Universidad de los Andes también conexión en Venezuela, diferentes universidades que se han sumado con nosotros. Bueno, muy buenas noches de forma oficial, fraterna. Damos la bienvenida a este podcast Hablemos de Gestión Deportiva. Si es la primera vez que se conecta con nosotros, son unos espacios pensados, proyectados, planeados por el Programa Profesional de Gestión Deportiva de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Si ya se ha conectado con nosotros en diferentes espacios anteriores, seguramente ha visto diferentes contenidos, invitados muy reconocidos, conocedores de diferentes temáticas. Solemos hacer una distribución a partir de los núcleos problemáticos que tiene precisamente el programa profesional. Hoy nos corresponde al núcleo de emprendimientos deportivos. Por eso, hoy abordaremos temas desde la visión estratégica de los emprendimientos deportivos, pero además, cómo crear futuro. Un tema que se hace apasionante, necesario, pero que además personas visionarias como las que tenemos hoy nos van a dar pautas, pistas, rutas de aprendizajes, de fracasos, de victorias, de todos estos detalles que con base en conocimiento, preparación y esa capacidad de arriesgarse nos han dado cátedra de cómo se puede en el ámbito nacional e internacional. Vamos a darle la bienvenida a nuestro líder del núcleo de emprendimiento deportivo, Alex Castro, para que nos dé una breve introducción antes de presentar a nuestros invitados. ¿Qué es lo que se quiere, Alex? ¿Cuál será la mecánica? ¿El por qué de surge esta temática? Bienvenido, Alex. Buenas noches. Harvey, compañeros, invitados especiales, buenas noches para todos. Sencillo, la UNAD, a través de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y en especial desde el programa Gestión Deportiva, quiere brindar un espacio desde su núcleo de emprendimientos deportivos que aporte y coadyude a los objetivos que pretendemos formar desde la gestión del deporte.
Hoy vamos a tener un espacio muy amable, muy conversable. La idea es que tengamos una conversación tranquila, abierta, muy ágil. Nuestros participantes van a tener alrededor de entre 2 minutos y 3 minutos después de la apertura que va a hacer nuestro invitado contextual, el doctor Carlos Calvete. Y desde allí vamos a desarrollar una mecánica en la cual todos podremos participar, charlar. Sus preguntas las pueden hacer a través del chat. La UNAD y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y nuestra líder del programa, la profesora Andrea Porras, les envían un abrazo de bienvenida, el saludo y en especial la bienvenida a este espacio que es también de ustedes. Disfrútenlo, participen y la idea es que se lleven nuestro sello identitario de la gestión social del deporte. Gracias, Arvin. Muy bien, será una conversación, como bien lo dijo Alexander Castro, donde ustedes a partir del minuto inicial tendrán la posibilidad de hacer preguntas, bien de lo que están vivenciando con sus emprendimientos deportivos o bien desde los contenidos académicos. Será una apertura total gracias a esa fraternidad de nuestros invitados para contarnos desde sus experiencias y casos de éxito. Doctor Carlos Calvete, aquí no vamos a poner mucho protocolo con cada uno, queremos bajar un poco para sentirnos cercanos con los estudiantes, con la gente que se ha conectado con nosotros, pero son invitados muy valiosos, muy reconocidos en el ámbito nacional e internacional. Representa a compensar. Lo he escuchado hablar de temas como bienestar integral, liderazgo, marketing deportivo, obviamente transformación social, y eso es muy afín con lo que es nuestra filosofía, nuestro ADN de la UNAD y todo lo que tiene que ver con nuestro programa de gestión deportiva. Usted nos va a dar también una introducción porque hemos puesto un eslogan que dice crear futuro en un mercado flash. Para muchos puede ser novedoso hablar de mercado, para otros puede que no se entienda muy bien el tema flash. Entonces, vamos a dar esos pincelazos iniciales de qué es lo que queremos y a cuál es la invitación que estamos convocados esta noche. Doctor Carlos, gracias por aceptar esta invitación especial. Gracias a ustedes, muy buenas noches. De verdad que me siento en casa, me identifico mucho con lo que hace la UNAD en toda su gestión académica y es un gusto siempre estar con ustedes. Y pues ya entrando en materia, y como lo invita Alex a hacer una conversación muy relajada, pero sí muy sentida de lo que nosotros hacemos, pues mira, yo qué puedo compartir. Mm, el deporte es una industria muy dinámica. Es prácticamente un eje de la economía que mueve muchísimo ejes de la economía si lo llevamos a un estrato de lo que es la empresa. Y ese es un factor que en lo que yo he trabajado, yo he estado en federaciones, en ligas deportivas y hoy en una caja de compensación es ver el deporte como una empresa que pienso, y esto es un juicio mío, que lamentablemente en Colombia el tema del deporte lo hacemos de una forma muy empírica, en la mayoría de los casos. Tuve la experiencia de trabajar lo que fue reactivarlo en pandemia aquí en Bogotá y el Instituto de Deportes de Bogotá intentó reactivar con unos apoyos económicos y era muy fácil la actividad y era que a través de algunos emprendimientos o proyectos, el instituto los apoyaba. Había un muy buen dinero para hacerlo, porque obviamente se había acotado todo lo que no se ejecutaba en el año anterior y fue terrible. La experiencia es terrible y lo hablaban en algún momento con Alex, cómo los encargados en una ciudad tan importante como es Bogotá, que manejan el deporte, no tienen las condiciones, ni las capacidades, ni las competencias para redactar un proyecto de emprendimiento y poderlo pasar y que les autorizaran un dinero. Y eso me dejó de verdad muy marcado, eh, porque se habla tanto de deportes a veces, o hablamos tanto de deportes que ni deporte sabemos. Y entonces, ya cuando uno lo habla, y seguramente lo vamos a compartir en este espacio, quienes viven del deporte son personas muy estructuradas que curiosamente, también es otra anécdota, no han estudiado el deporte. Son ingenieros, abogados, etcétera. Y eso también es un reto que tiene hoy la academia de cómo
y está de alguna forma educando personas con altas competencias en un mundo totalmente dinámico. Un mundo que la planeación estratégica se está haciendo a meses. Anteriormente estamos acostumbrados a hacer una planeación estratégica 5, 4 años. La pandemia recogió eso y estamos en un mercado que lo compartía en flash, un mercado que nos tenemos que estar adaptando a las condiciones diarias. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las políticas, las condiciones socioeconómicas que hay a niveles globales. Y uno diga, la guerra en Ucrania, ¿en qué me va a impactar? Nos ha impactado de una forma sustancial que nos afecta a la economía. Porque si el que tiene el niño en cualquier escuela deportiva, su trabajo ha sido afectado, pues no nos lo va a traer. Así de sencillo el tema. Entonces, estos espacios de verdad para compartir cuáles son los retos y cómo se crea empresa. Para cerrar mi intervención, yo también tengo un juicio en el tema del emprendimiento. Hay personas que nacieron para ser empleadas, como es mi caso, y hay otras que son muy aventureras y de verdad los admiro mucho, que son los que se dedicaron en la vida a hacer emprendimiento. Y en un país como el nuestro, chapo, es muy complejo con muchas circunstancias. Y quien lo lleva a flote, de verdad que tiene toda una historia para contarnos. Entonces, de verdad, aplaudo mucho este espacio y hablemos de lo que es el deporte y el emprendimiento. Maravillosa introducción, un preámbulo que nos deja ideas importantes. Vale anotar también y darle las gracias que también están con nosotros los participantes del Diplomado en Gerencia Deportiva del Fútbol Amateur de la Universidad de los Andes de Venezuela. Gracias, profesor Yolmer Romero, por conectarse con sus estudiantes con nosotros. Dos aventureros, Juan Cruz Gota y Juan David Pérez, han embarcado propósitos, sueños con beneficiar a muchas personas. Juan Cruz en el fútbol pasó por divisiones inferiores de River, de Boca Junior, es argentino, está allí en su país precisamente, aunque se mueve por diferentes países. Ha sido un ciudadano del mundo y creo que eso también nos va a dar mucho de su expertise, porque si mal no estoy, jugó en 7 ligas diferentes, pasando por Europa. Estuvo en Colombia también. Ahorita nos contará porque tiene un poquito de Colombia, Boyacá Chico, allí entre sus equipos en los cuales participó. Hoy es un emprendedor y es un emprendedor reconocido a nivel global, fundador del Libro de Pases, una startup que con base en tecnología, con base en beneficiar a esos jugadores que incluso no llegan al balompié profesional, pues nos va a dar cómo se aventuró precisamente en ello. Vamos a darle de una vez la bienvenida. Juan Cruz Gota, gracias por aceptar esta invitación de la UNAD. Y de forma breve, para introducir la conversación, cuéntenos qué es Libro de Pases y su propuesta de valor, para que arranquemos y la gente se haga una idea de cómo surgió este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Harvey. Un placer estar acá y muy contento de poder compartir por lo menos un poquito de mi historia y mi experiencia y ojalá pueda aportar en el camino de cada uno. Como bien decía, mi camino parte dentro del fútbol desde muy chico, a los 7 años empezando en Boca Juniors y después pasando por River y a los 15 años yéndome de Argentina y teniendo la posibilidad de haber jugado en 7 países, con lo cual hice todas las experiencias desde joven hasta profesional, donde me daba cuenta que había muchos chicos que quedaban en el camino por falta de oportunidades y efectivamente en un mercado que es cada vez más grande, donde los clubes y los agentes no funcionaban de forma eficiente a la hora de poder gestionar lo que entendemos que es su principal activo, y a partir de ahí surgió la idea de poder construir libro de pases para poder acercar esas oportunidades y de alguna manera mejorar la industria. Actualmente el libro de pases es una plataforma que trabaja con inteligencia artificial y datos, con clientes en 8 países y básicamente lo que hacemos es ayudar a los clubes en esa gestión de la entrada y salida de jugadores, comprendiendo no solamente los criterios deportivos estadísticos, sino también los criterios de negocio que les permiten a ellos seguir escalando y ser más eficientes en ese día a día. Muy bien, ahí está una breve introducción de lo que es Libro de Pases, inteligencia artificial, temas muy de innovación que son afines a esta temática. Juan David Pérez, también vamos a dejar que él se haga una breve presentación. Tiene en su rótulo haber sido presidente de Atlético Nacional, un hombre también de academia. Lo hemos visto también con diferentes universidades, con formación en ciencias empresariales. Hoy se ha embarcado también en una aventura y es el pádel. Padel Hub Colombia. Nos va a contar un poco de ello,
porque también se asocia con el bienestar corporativo. Aquí hacemos una amalgama, una mezcla, porque son emprendimientos deportivos, pero también juegan con la gestión social del deporte. También se relacionan con el bienestar, que es una de las líneas fuertes que también manejamos desde la UNAD. Doctor Juan David, bienvenido y denos ese pincelazo inicial también de su parte. Está ya apagado el micrófono, Juan David. Hola Harvey, gracias por la invitación y a todo el grupo de trabajo, a todos los estudiantes conectados, a los amigos de Venezuela. Sí, Padel Hub es una empresa que nace hace 2 años aproximadamente y empezamos a emprender en uno de los deportes que más crecimiento vienen teniendo a nivel mundial. Hace escasos 2 años en Colombia habían pocas canchas de pádel, no habían más de 25 canchas y hoy estamos superando la cifra de las 400 canchas. Lo que nace como un tema recreativo, deportivo, amateur, se está convirtiendo en una verdadera industria donde también estamos demandando gestores deportivos. Estamos buscando personas que se profesionalicen, que estudien, que vengan de universidades como la Universidad Nacional a Distancia, abierta y a distancia, y en buena hora pues poder conversar de estos retos que el deporte nos plantea. Con la introducción del doctor Calvete yo hacía dos reflexiones. La primera desde el punto de vista de las empresas. Es la evolución de los equipos deportivos, a los clubes deportivos, a las empresas deportivas. Son tres cosas completamente distintas. Y desde el punto de vista de las personas, de los seres humanos, en Colombia hemos tenido grandes dirigentes deportivos, pero de pronto todos muy empíricos. Ha llegado la hora con programas como los que la universidad ofrece de empezar a trabajar en ese gran reto que es profesionalizar la industria. Entonces, muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Alex, doctor Calvete, ya estamos escuchando las diferentes perspectivas. También vamos a permitir que ustedes a partir de este instante se incluyan en la conversación. Veo cámaras encendidas, Yolmer, Guillermo, León, Luciano. Así que Alex, Carlos, ustedes con esas preguntas siguientes, porque ya nos vamos sin protocolo, una conversación abierta, amena, amigable. Entonces, aquí estamos para escuchar esta conversación. Bueno, Harvey, Carlitos, y invitados, el tema central es este, ¿no? Cómo desde las principales perspectivas del quehacer de cada uno de nosotros, la academia empieza a tomar fuerza con su responsabilidad de formar en todos estos campos en donde nos atrevemos a innovar, a desarrollar emprendimientos que de una u otra manera, si bien son modificaciones a lo que ya está, o si bien son cosas totalmente nuevas, tenemos ese espíritu que dice Carlos, es empezar a encasillarnos en que no siempre tenemos que ser el empleado, sino que la mente y la proyección y la prospección como seres humanos nos pueden llevar a ser emprendedores y generalmente por los principios que tenemos en la sociedad, en la familia, nos vienen castrando esta posibilidad, ¿no? Es difícil emprender en Colombia. Nuestra sociedad no es para. La tramitología que hay detrás de la instalación o la instauración de una empresa es difícil. ¿Qué se hace si ya no se vende? No hay dinero. La sociedad cada vez está más pobre. Entonces, generalmente estas cosas aminoran los retos. ¿Cómo es para ustedes? ¿Cómo ha sido también para una institución tan grande como una caja de compensación tener la posibilidad de innovar en el deporte? Y aparte de eso, pues como decimos en el argot, sacarla del estadio. Juan, con todo su emprendimiento, Juan David desde la visión gerencial, Carlos Calvete desde la gerencia que todos los días se ve y se respira en el CUR. ¿Cómo ha sido eso y por qué creen ustedes que ha sido exitoso o exitosa su puesta o su propuesta? Carlos. Pues, Alex, y todos, yo comparto lo siguiente. Pues empresas supremamente grandes, pues aparte departamentos de diseño, investigación y desarrollo que por lo generalmente están atados a gerencias de mercadeo, pero si lo traemos un poco más a qué empresas grandes hay en Colombia tienen esa capacidad. Yo creo que la innovación es una competencia que se entrena, así como se entrena el deporte.
es posible ser creativos e innovadores. Pero eso no se genera en un laboratorio, en un espacio de aula, etcétera. La innovación está siempre y cuando yo tenga el planteamiento de un problema. Y se dicen por muchos innovadores que la innovación está en el trancón, está en la ducha, porque tengo el problema y empiezo a buscar las posibles soluciones. El colombiano, por lo general, es una persona muy creativa. Y si recojo lo que usted ahorita ha dicho, que nos cuesta, nos castran las ideas, veo es cuando necesito materializar una idea, el problema de ser competitivo. Entonces, ahí está la dificultad, es decir, cuando yo plasmo una idea siempre me va a salir mucho más costosa y por lo tanto las soluciones las tendré en otros estadios. Y eso, volvemos otra vez al punto, por el tipo de capacidad que puede tener la gente con lo que uno trabaja. ¿Sí? Entonces, es importantísimo la profesionalización, el entendimiento y la adquisición hoy de herramientas. Supremamente importante. Y Alex, para acotarlo un poco más, la innovación no simplemente tiene que ser totalmente disruptiva y totalmente que transforme el proceso como tal. El fútbol ha cambiado muchísimo en la táctica, pero sigue siendo 11 contra 11 si lo llevamos a un tema muy elemental. Pero ha tenido muchísima innovación en otros aspectos, en la analítica, etcétera. ¿Sí? Entonces es como yo veo oportunidades y las transformo en experiencia y esas experiencias me permiten mantenerme. Ahorita que hablan de pádel, que estoy también metido en el tema, ahora viene una idea de castración. Esto se va a saturar. Yo creo que no. Nosotros podemos ser muy fuertes en pádel como en su momento nos volvimos muy fuertes en el patinaje. ¿Dónde está el quid del tema? Que en los que lo están movilizando es cómo creo futuro. Es decir, cómo engancho a la gente, la mantengo, le genero experiencia y no lo saturo. Y ahí hay miles y miles de formas de hacerlo. Y está el amateur donde está el quid del tema. Porque siempre hay un problema de apuntarle al alto rendimiento. El alto rendimiento es el iceberg, la cabeza del iceberg del proceso. Pero hay muchas formas de desarrollarlo. Y creo, yo hoy puedo decir que para mí el pádel en Colombia le va a pasar como le pasó al patinaje. Se supo instaurar, pudimos generar, obviamente, referentes aspiracionales y quedarnos ahí e innovar, 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 innovar en muchas ramas en las que quiera, porque es como lo digo, el deporte es una industria muy grande, muy grande, que recubre a la persona en 360. Entonces, veo que eso es lo que hay que siempre inspirar y por eso digo siempre tratar de hacer las cosas diferentes, empezar de ser futuro. ¿Y qué es hacer futuro? Crear futuro. ¿Cómo me mantengo en esta industria? ¿Cómo lo mantengo y lo hago mejor que el que lo está, quien es mi competencia? Súper clave. Juan David, el pádel. Aquí Carlos toca un tema muy bonito con la innovación, con la Mucho, experiencia. mucho. El tema de Mire que, pádel me está interesando muchísimo. claro, claro. El pádel recoge en parte lo que era la idea aventurera de traer un deporte que nace en Europa, que tiene unas especificaciones muy propias y que tocó aventurarse a apostarle a algo a través de una experiencia. ¿Cómo la ve Juan David desde ese espacio? No, es que hace 8 días preparábamos esta sesión y yo no había tenido la oportunidad de hablar con Carlos y todo lo que ha dicho es lo que yo iba a decir, porque tocó tres temas muy importantes, dos generales y otro asociado al pádel. Los dos generales, emprendimiento. Hablar de emprendimiento definitivamente debe ir ligado a innovación, o sea, es un matrimonio inseparable, es una moneda cara y sello, para que sean emprendimientos relevantes, diferentes, de alto impacto y que agreguen valor. Eso lo acompaño de un libro que les recomiendo su lectura porque es muy entretenido a todos los estudiantes que hoy nos acompañan, que el libro se llama Enamórate del problema, no de la solución. También Carlos hablaba de eso. Hay que buscar problemas. Entonces, en el caso de la industria deportiva, el que tenga ese espíritu emprendedor, busque problemas, que no está resuelto. Ahora nos contaba Juan Cruz cómo nace su emprendimiento, porque encontró un problema, encontró una oportunidad que no estaba satisfecha y que le podía brindar respuestas a todo el ecosistema del fútbol. Y en el tema del pádel, para terminar, no ser muy extenso, pues primero
reconocer, creo que hay una deuda en Colombia, muy pocas personas reconocen a compensar lo que ha hecho por el pádel en Colombia. Pionero, precursor, visionario. Cuando nadie sabía que era el pádel y esto ni arrancaba, ya compensar tenía, creería yo que la primera cancha, o al menos una de las primeras, de pronto habría alguna privada, pero la primera cancha pública. Y es ahí como el rol de las cajas de compensación son vitales para nosotros en la expansión del pádel, porque es que las cajas de compensación, con ese dividendo social que tienen con las familias, con los trabajadores, con todos esos grupos que hacen parte pues del sistema, son los que nos van a crear los futuros clientes. Y tenemos un reto con los niños, con los jóvenes, con la gente que hoy no juega pádel, con las mujeres, para que cada vez se engomen más del pádel. Entonces, 100% alineados con esa línea que nos da el doctor Calvete. Perfecto, Juan. Mire que aquí hay una idea para todos los asistentes y cada vez que nos invitan a un espacio de este, asistimos con la cierta pasión de descubrir los tips de cómo me den el impulso para emprender. Y generalmente lo que nos deben dar son posibilidades para soñar. Lo que habla Juan David de los sueños, de los problemas, de donde hay un problema es donde debe haber una solución y yo puedo estar potencialmente para dar la solución. Y faltan hacer cositas o que la vida nos ponga en situaciones para que esas ideas arranquen. No necesariamente tienen que ser siempre esas aterrizadas que nos pega la vida para poder innovar. Cuando tenemos el panorama abierto, cuando tenemos voces que se escuchan, cuando estos espacios nos empujan un poquito a pensar y a soñar, son cosas de las que uno debe estar pendiente, no solamente como capacitación o cualificación, sino tenerlas como la catapulta para poder empezar una idea de innovación. Juan Cruz, ¿cuál es tu experiencia a través de esa idea maravillosa que tú llevas adelante? Buenísimo. Bueno, todo lo que escucho me gusta y coincido con todo. Hablaban de lo difícil que es emprender en Colombia y créanme que en Argentina es realmente complicado. La realidad es que es difícil desde lo que es Latinoamérica porque tampoco está, por lo menos de mi lado en una startup, tampoco está tan establecido eh, la cultura de startup en sí a la hora de uno comenzar una empresa, en este caso mío, tecnológica, sin tener el conocimiento, con lo cual lo que sí yo les transmito es yo arranqué con conocimiento cero porque mi camino fue dentro del fútbol y el fútbol no te prepara para el día después, con lo cual mi camino tuvo que ser, después de haber dejado de jugar al fútbol a los 27 años, empezando a estudiar, formándome, haciendo todo el camino de cero, desde incubación, programa de aceleración. Y la realidad es que creo que lo más importante es el propósito. De alguna manera, cuando uno tiene un porqué, después los cómo aparecen. Y creo que cuando uno tiene muy claro qué es lo que quiere construir, también de alguna manera el universo conspira y la energía empieza a atraer a las personas correctas. Por otro lado, hay un punto que es, uno siempre quiere que la idea va a llegar 100% armada y la realidad es que, como ahí también comentaban, es empezar, encontrar una idea y a partir de ahí empezar a avanzar, enfocarse en ese problema para poder ir construyendo la solución, porque a medida que avanza la tecnología, también uno se tiene que ir adaptando. Por otro lado, el foco creo que es lo más importante, porque aparecen oportunidades todo el tiempo. En nuestro camino del libro de pases podríamos haber cambiado, no sé, 10 veces de modelo de monetización o 10 veces de solución, y la realidad es que el foco es lo que te permite seguir avanzando. Y por otro lado, esto de estar mirando siempre la vereda de enfrente, cuando uno está arrancando piensa que no va a llegar nunca al lugar donde quiere y ve que otros están avanzando. Y hay una frase que a mí por lo menos me ayudó mucho en esos momentos, que era lo más probable es que no te mueras de un asesinato, sino de un suicidio. Y básicamente tiene mucho sentido, porque muchas veces uno se pierde en eso, ¿no? En lo que le falta, porque siempre estás viendo lo que te falta y por un lado lo que te permite seguir construyendo, pero creo que los pequeños pasos son los que te permiten seguir avanzando. Eso como parte inicial por lo menos de lo que yo creo. Qué bueno. Generalmente nosotros como Universidad Harvey, compañeros, siempre estamos pensando en la innovación del currículo y esta innovación curricular debería partir de estos espacios. Por eso, ya que tenemos hoy expertos, quiero preguntarles a todos, ¿cuáles son los temas? ¿Cuál sería la temática actual, moderna, que se amarre a la tecnología, que se amarre a una epistemia de la misma gestión del deporte, que la parte social tenga que involucrarse y pueda involucrarse en algo sostenible para un proyecto de emprendimiento?
que tenga su punto de equilibrio, que tenga su margen de ganancia, que sea sostenible en el tiempo. Como emprendedor, ¿qué tengo yo que aprender que sea para ustedes clave para abrir un tema de emprendimiento, para que mi idea empiece a materializarse con un piso sólido y que la academia pues soporte desde allí y empiece a ofertar cosas reales? ¿Ustedes qué consideran que nosotros como academia debemos empezar a tener en el currículo como temas centrales para que este mercado cambiante, este mercado flash, tenga un posible positivo impacto en los sueños que tenemos de innovadores? Como quieran, ahora sí en el orden, no les doy la palabra, ahora sí como quieran participar. ¿Quiere Juan? ¿Yo? Pueden. Perfecto. Yo creo que ahí hay dos formatos completamente distintos, ¿no? El modelo de negocios que vos necesitas arrancar o generar ese impacto en la venta lo antes posible. En mi caso, yo sabía que quería construir algo grande y que no iba a haber ingresos por los primeros años, con lo cual mi formación tuvo que ser para entender cómo funcionaba, salir a buscar capital, de capital privado que me permitiera poder construir la base que necesitaba. La realidad es que en ese punto creo que está bueno tener el conocimiento de los obstáculos o los dos caminos viables que uno tiene para poder hacerlo, porque son caminos completamente distintos. En mi caso voy a hablar de lo que conozco en cuanto a las startups. Creo que lo que está bueno es entender las opciones que uno tiene para poder desarrollar esos negocios. Muchas veces, yo lo cuento de mi experiencia cuando empecé, no tenía ni idea. ¿Y cómo voy a hacer esto? Pero ¿cómo puede ser que nadie lo vea, ¿no? Y cuando empezás a entender que hay personas que están buscando estas ideas, eh, pero que hay personas que más allá de la idea lo quieren llevar a cabo, ahí es donde tenés que tener las herramientas para poder avanzar. Es decir, en mi caso tuve que aprender a levantar capital. Y levantar capital implicaba convencer a personas de que mi idea iba a ser un negocio, cuando solamente estaba en mi cabeza y era un PDF. Entonces creo que ahí hay muchos puntos interesantes para poder bajar un criterio y un plan de negocio, porque al fin y al cabo, como decías, tiene que ser un negocio, pero que en nuestro caso tenía un fin o un propósito social, el impacto social. Entonces yo lo que hice fue buscar inversores de impacto que quisieran apoyar ese largo plazo, que estuvieran dispuestos a acompañar este proceso sabiendo que iba a tardar un poco más, pero que si lográbamos construir una herramienta, un producto sólido, íbamos a poder impactar en la transferencia de los jugadores y hacer que los clubes sean más eficientes y capitalizar más jugadores de los que hoy generan. Cuando el primer criterio siempre es, bueno, ¿y por qué no cobras una comisión de los pases? Y de nuestro lado era, no, yo no quiero cobrar una comisión porque si no sería un intermediario más. Eh, y creo que ahí es donde está la visión a largo plazo y el hecho de poder entender que la base es construir una herramienta que realmente agregue valor y a partir de ahí el resto se va acomodando. Entonces vas aprendiendo cómo comercializarlo, vas aprendiendo cómo ajustarlo para vender a un mejor precio, etc. Ese es como mi punto de vista. Creo que está bueno entender qué herramientas existen en el mercado para que yo pueda, de alguna manera, llevar a cabo mis ideas. Y creo que hay personas que han dado ese paso. En Sportec, lo que nos pasa a nosotros en Latinoamérica es que no hay muchas personas, por lo menos a nivel startup, no hay un unicornio. Entonces es difícil, porque no está tan desarrollado. Pero creo bueno, que hoy hay más herramientas que hace 5 años. Muy bien. ¿Quién? Juan David, Calvete. No, yo creo, ¿Qué opinan? yo quisiera hablar de un tema que no debemos olvidar. Cuando hablamos de emprendimiento, muchas veces pensamos en el emprendimiento de una persona por su cuenta y riesgo, como una especie de independencia, pero no podemos olvidar que también existe el emprendimiento corporativo. Y eso aplica para muchos de los estudiantes de la universidad que hoy trabajan posiblemente en otra industria diferente a lo que están estudiando, a lo que se están formando, y el emprendimiento corporativo también permite emprender, y desde las empresas atender o tratar de ocuparse de esos problemas que hablábamos al principio. Entonces, con este mensaje lo que le quiero decir a los estudiantes es, hay unos que tienen ese ánimo aventurero de emprender, de tirarse al agua y emprender por su cuenta y riesgo, pero también hay otros que pueden trabajar en una empresa precisamente compensar, y compensar como caja de compensación tiene todas las posibilidades de generar diferentes líneas de negocio y emprender una unidad de pádel corporativo, como decía ahora Harvey. El pádel no solamente es el jugador que por su cuenta y riesgo va y juega pádel una hora o toma una clase,
sino todas las posibilidades que el pádel hoy ofrece para las empresas como mecanismo, como vehículo de bienestar. Pero hablando de las oportunidades de formación, claro que la gestión deportiva es importante, es demasiado importante. Pero también les cuento algo, las necesidades que hoy hay en Colombia de entrenadores de pádel, de monitores, de entrenadores, no se imaginan lo que está pasando. Entonces, también puede haber entrenadores que tengan la posibilidad de ser entrenadores, pero con conocimientos de gestores deportivos. Entonces, es un tema que con seguridad no lo vamos a evacuar en este espacio de hoy, pero esto apenas está arrancando. Carlos. Para innovar, Alex, mire, yo considero que una tesis de grado, siempre, y vamos a concluir lo mismo, ¿qué problema estoy resolviendo? Entonces, la innovación se debe centrar para mí en entender qué domino, en qué mercado estoy. Porque eso también son unos factores de no éxito y frustración cuando empieza uno a innovar. Si seguimos hablando de pádel, seguramente dice uno, bueno, yo de pádel no sé, pero ¿en qué me meto? Sé importar. Ok, gran oportunidad. ¿Sí? ¿Recuerdas cuando trajimos pádel, las palas las teníamos que importar, porque no habían palas en Colombia? Pero entonces, ¿en qué soy fuerte? ¿Sí? Y como decía Juan, cuando yo empiezo a amaciar una idea, el universo conspira alrededor de ello y empiezo a abrir puertas, seguramente a relacionarme, y eso es lo que me permite de alguna forma llegar al éxito. Entonces, si a mí me preguntan unos tips de lo que uno debe tener para innovar, es claramente saber en qué mercado estoy, qué sé yo. Porque innovar, me levanté mañana, renuncié a mi trabajo y no, es que voy a hacer un emprendimiento. ¿En qué? ¿En qué es fuerte? Y ahí empezar a buscar las oportunidades. Considero también que innovar no se hace solo. Hay que tener un muy buen círculo de relacionamiento y de relaciones para poderlo lograr, sea el emprendimiento que sea. Sí, porque eso también te contribuye y de alguna forma asocia y genera el éxito. Tienes que entender entonces, si lo llevamos a metodologías, si yo sé en qué soy fuerte, qué problema voy a desarrollar, entonces cuál es mi nicho de trabajo para hacerlo. Entonces soy fuerte, tengo conocimiento de persona mayor, tengo conocimiento en gestantes, tengo conocimiento en qué sé, pero yo creo que cuando uno le pega, quiere pegarle a todo, no le pega nada. Y de esa forma generar una ruta de trabajo que le permita de alguna forma empezar a entender, perdón, cuál es el problema que estoy solucionando, cuál es el target al cual voy a llegar y con qué lo voy a llegar. Y ahí es donde yo digo, como decía Juan, empiezo a mirar la vereda, que es la competencia, cómo lo está haciendo y hacerlo diferente, para poder yo ser de alguna forma atractivo para poderlo hacer. Esto para los que se botan al agua y innovar, pero es que arranquemos de un principio. Si yo soy empleado, yo tengo, ¿cuál es mi producto? Yo que tengo un contrato con Compensar, yo debo de saber qué producto le estoy vendiendo el día a día por el cual me compensa. Esa es la base general o principal de un contrato. ¿Qué le estoy vendiendo? Porque hoy liderar equipos de trabajo se hace muy diferente a como se hacía hace 2 años, 5 años, 6 años atrás. Entonces, ¿cuál es mi producto también? E ir puliéndolo y eso, la academia es importante, supremamente importante, pero el desarrollarlo, el laboratorio, el probarlo, es lo que realmente hace a las personas en lo que realmente se distinguen. De lo contrario, muy difícil, muy difícil. Por eso a los que son consultores y permiso con lo que voy a decir, todo les cuadra en un PowerPoint y en un Excel, pero ejecútelo. Ahí es donde está la diferencia. Super, Juan David. Ya ahorita voy a preguntar a Harvey una cuestión con respecto, después de que haga la réplica Juan David, y vamos a involucrarlos a ustedes en la charla. Pueden preguntar, pueden abrir, y aquí vamos a tratar de gozarnos el tiempo que nos queda, Juan David. No, sino que con lo que decía el doctor Calvete, me hizo pues una invitación a dejar el generalismo del pádel y complementar lo que él decía. Hoy ya hay cuando esto arrancó no había nada, había algunas canchas. Ya hay emprendimientos que ya son empresas y que han emprendido en verticales del pádel. Entonces, levantar capital, como decía Juan Cruz, hay empresas que se dedican a levantar capital para clubes de pádel. Empresas que se han dedicado a comercializar publicidad y patrocinio para el tema de pádel.
empresas que se han dedicado al tema de implementos deportivos, que como decía Carlos antes, había que importarlos, empresas que se dedican únicamente a la enseñanza del pádel o empresas que se dedican a organizar torneos de pádel. Entonces, cada uno dentro de sus gustos, estilos, fortalezas, expertices, puede perfectamente encontrar. Y yo hablo de pádel, pero esto aplica en una cantidad de deportes que hace muchos años no generaban ninguna oportunidad, que eran deportes muy amateur, pero lo que ha pasado hoy, pues no hablemos del fútbol, que creo que lo conocemos muy bien, pero pues el tenis, el ciclismo y muchos más deportes que hoy permiten generar empleo a través del deporte, sea empleo formal en una empresa o emprendiendo por su propia cuenta. Era eso lo que quería simplemente agregar. Yo quiero involucrar a Harvey en una pregunta y es la intervención que hicimos en un comité curricular aquí como maestros. Harvey montó una cantidad de temas que aterrizaron a la pregunta que estoy haciendo y a la cual están nuestros expertos llegando a la convergencia. Hay algunos temas, algunas oportunidades de estudio que fortalecen desde la academia estos saberes, ¿no? El aprender a relacionarse, el aprender a mirar gestión dentro de las organizaciones, la autoimagen como posibilidad de punto de partida de venta, de oferta del servicio, de frente, de atención al frente del servicio. Que, Harvey, ¿recuerdas esas cosas que hablábamos esa vez en un comité curricular para empezar a implementarlas en el programa? Eh, Sí. por, por supuesto, Alex, claro que sí, es que son temas que son inherentes al mundo de hoy, que tiene ambigüedades, que tiene exigencias también de orden económico. En ese orden de ideas, por ejemplo, lo financiero es un tema fundamental en el pensum, en la malla curricular, seguir fortaleciéndonos en temas de costos. Muchos emprendedores no saben cómo estructurar los costos, cuánto valen sus servicios o sus productos. Y obviamente varios de los temas que se han hablado relacionados con la comunicación, con el marketing, el new working, fundamental, la marca personal. Un emprendedor para ser exitoso está bien que debe tener habilidades de cómo levantar capital, de cómo generar determinado producto o tecnología o lo que bien sea referenciado, pero tener una marca personal poderosa, saber hacer gala de sus habilidades comunicativas, pues eso también va a ser importante en el éxito de esa empresa o de ese emprendimiento. Excelente, eso vamos recogiendo hasta ahorita. Vamos a empezar a escuchar si hay preguntas dentro de ustedes para que nuestros expertos, si las quieren dirigir o las queremos debatir, para que todos nos sintamos partícipes dentro de lo que hay de la discusión de este tema. Hasta ahora, para recoger muchas cosas, el direccionamiento del podcast va a que atiendan un espacio en donde hay expertos desde varios puntos, en la innovación, sí, en el emprendimiento, sí, pero en la gerencia de esos también. Entonces, Juan, si quieres, podemos empezar a resolver alguna pregunta que haya en el chat. Creo que hay una aquí especial para ti y la voy a leer. Un segundo, por favor, que se me perdió. Aquí dice, emprender en Colombia es muy difícil, pero no imposible. Se hace con buen conocimiento y disciplina. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Juan? Juan Cruz. Ah, perfecto, perfecto. No era otro Juan. Estamos los dos, Juan, y estamos complicados. Eh, Perdón, gracias. A ver, yo creo que Latinoamérica en sí es complejo y uno no tiene que pararse sobre esos problemas. O sea, si quieren les puedo contar brevemente mi camino. Como les decía, yo no tenía ni idea de cómo hacer una empresa, no tenía ni idea de tecnología. Hoy puedo entender un poquito más. Cuando dejé de jugar al fútbol con 27 años, dije, voy a venir a Argentina a construir esto. Terminé de jugar al fútbol en Inglaterra y básicamente creo que partió mucho del empuje y quizás la ignorancia de lo que realmente representaba el camino, porque quizás si tenía todo el conocimiento tampoco lo hacía. Entonces, mi camino fue de ir aprendiendo y entender que había muchas cosas que no sabía y todo verlo como una oportunidad. Entonces, creo que eso es un estado mental que te permite avanzar y no pararte sobre las dificultades. Como el fútbol no, de alguna manera a mí es como que me había abstraído de todo el otro mundo, para mí era toda una oportunidad de aprender y quizás eh, cuando hablaba con mis amigos de la infancia, poder tener otros temas de conversación que no tenía. Y en el proceso de estudiar, para mí fue fundamental porque me permitió, me recibí de licenciatura en marketing, a mí me permitió ir
de alguna manera teniendo la teoría y la práctica al mismo tiempo. Las dificultades están, pero también en cada dificultad hay una oportunidad y creo que también como un mercado Latinoamérica para nosotros es una oportunidad porque es un mercado que de alguna manera genera una coraza a empresas o emprendimientos que vienen de Europa o de Estados Unidos porque les cuesta mucho por la idiosincrasia, por la realidad y la complejidad de los mercados. En mi caso me tocó levantar la primera ronda de inversión en plena pandemia. Ya tenía todos los inversores que me han dicho que sí y tenía que de repente, pandemia, y tenía que registrar la empresa en Estados Unidos. O sea, fue todo siempre fue muy complejo, pero yo creo que al fin y al cabo las cosas terminan pasando si uno quiere que pasen, encontrar la solución. Y con respecto a las dificultades, no terminan nunca. O sea, nosotros hoy seguimos avanzando y te seguís encontrando con dificultades más complejas, con mayor responsabilidad, y creo que ahí hay un punto como para también estar tranquilos, eh, porque de alguna manera digo, tenés que aprender a convivir con esa dificultad, tenés que aprender a convivir con los problemas. Digo, no es que, listo, ahora llegué al siguiente estadio y los problemas desaparecieron. No, hay problemas más complejos, de repente tenés empleados, nosotros somos 40 personas en el día a día y hay cuestiones que obviamente tienen más responsabilidades. No es lo mismo levantar una ronda de inversión de $200.000 que una ronda de inversión de $2 millones. Entonces, creo que también es un poco, no la felicidad del ignorante, porque está bueno a veces, viste, ese desconocimiento te hace que quieras disfrutar de cada momento y decir, che, esto me está formando para el futuro y me está llevando a ser la persona que yo quiero ser, o a donde me gustaría llegar. Y por otro lado, creo que esta mentalidad del aprendiz, ¿no? De decir, che, en todos los puntos donde estoy viviendo encuentro una oportunidad de mejora. Nada, no me quiero extender, pero eso es un poco mi mirada. Súper, súper, Juan. Aquí Guillermo León quiere hacernos una pregunta. Puedes activar el micrófono y puedes hacerla directamente. Listo, señor Alexander, muy amable y buenas noches para todos. Bueno, yo quiero, no sé si me va a salir un poquitico del contexto y de pronto ahorita más adelante lo vayan a abrir o de lo que hasta ahora hemos podido como conversar, pero me va a pegar algo de lo que decía el señor Carlos respecto a que muchos de pronto no somos tan emprendedores y somos más laboriosos, ¿cierto? Y esa parte de campo, y de pronto lo que decía el señor Juan David, cuando en el sector del pádel pues ya se están necesitando entrenadores. ¿A qué voy yo con esto? Que pues el entrenador siempre ha sido muy afectado en términos de salario. No he podido entender todavía por qué en estos tiempos, y yo lo voy a hablar desde desde el fútbol. El fútbol en su proceso, pues digamos, de formación o en el tema del amateur, cierto, fútbol aficionado, yo he venido encontrando esta dificultad, ¿cierto? Yo trabajo en la parte administrativa de un club aquí en Antioquia, en Medellín, y he tenido, digamos, como esa discusión con varios entrenadores cuando llegan aquí, inclusive con el dueño del club, que me parece pues que no es como justo la asignación salarial que se le da. Y ya que nosotros estamos hablando de emprendimiento, de pensar los clubes como empresa, porque este punto no se ha mejorado. Y también por allí usaban la palabra de lo informal. Yo soy creyente de que todavía el área del deporte es muy informal. Entonces no sé cualquiera de los ponentes pues que están aquí, qué perspectiva tienen ellos, qué han vivido ellos de pronto en alguna otra experiencia, si en algún momento estuvieron en la parte del, digamos, del deporte aficionado, porque en realidad a mí sí me tiene pues como preocupado el tema. Nos exigen licenciamientos, que estemos con pregrados, inclusive a veces muchos especialistas tenemos ya nosotros acá, digamos, en el área del deporte, pero es complejo cuando uno va a querer tener un buen entrenador, pero pues con estos salarios pues que hoy en día pagan los diferentes clubes, me parece pues que no es como acorde. Ahí dejo la pregunta. Si es de pronto en el contexto, si lo hablamos más adelante. ¿Para alguien en especial la pregunta, Guillermo? No, yo creo que, bueno, entre Juan David y Carlos que hablaron un poco de que se requieren entrenadores, Juan David y Carlos pues como que nos hablaban ese tema de lo laborioso, que pues que algunos emprenden y otros somos más del área de estar en campo. Bueno, yo si quieren, opino de este tema interesante. Tiene relación directa con el tema de la empleabilidad en el deporte y de poder tener una remuneración justa. Debo ser muy responsable en la respuesta por dos razones. Primero, pues porque uno no puede generar aquí falsas expectativas.
Y segundo, por ser muy respetuoso de otras profesiones deportivas y de otros sistemas de remuneración. Pues te quiero contar, hoy en Colombia definitivamente hay una escasez de profes de pádel, de monitores, de instructores, de coach, en el nivel que lo quieras. Pero te puedo, y han llegado muchos extranjeros, porque digamos que extranjeros que estaban de España, de México, de Chile, de Argentina, que han venido a encontrar oportunidades laborales precisamente por la insuficiencia que tenemos en Colombia. Y te puedo asegurar que los salarios o lo que están recibiendo mensualmente son remuneraciones de varios miles de dólares, o sea, remuneraciones bien, bien importantes. Y en el caso de los colombianos, nosotros no tenemos en nuestra empresa extranjeros, no por nada distinto a que así las cosas se han dado, porque si tuviéramos también la posibilidad de vincular a extranjeros, lo haríamos con todo el gusto. Hoy tenemos aproximadamente unos 7, 8 instructores nacionales, y te digo que esquemas de remuneración muy competitivos, no de un salario mínimo, no, de un salario mínimo multiplicado por varias veces. Y en un esquema donde yo creo que es un gana-gana, esquemas de vinculación con salarios fijos y con unos buenos variables según, por decir algo, las cantidad de clases que logren dar, que en otros deportes eso de pronto no aplica, pero nosotros tenemos profes hoy que al día están dando, no sé, 6, 7 clases diarios, multiplica eso si quieres solamente por 5 días a la semana y eso por 4 semanas, entonces ese variable se convierte en un aliciente, en un incentivo importante para que la gente pues esté como muy comprometida con esto. Y aún así, todavía tenemos dificultades. Todas las semanas en Colombia se ofrecen diferentes cursos. Hoy, por ejemplo, en Medellín o en Antioquia, se inició un curso que imparte una entidad española, internacional, eh, que está haciendo cosas muy buenas. Hoy me llegó una publicidad de unos profes que van a arrancar con un curso, una formación en Bogotá. Entonces creo que ahí sí se responde pues de manera pertinente a esa inquietud muy válida que tú nos planteabas. Muchas gracias, señor Juan David, por la retroalimentación. Ok, aquí hay otras preguntas. No sé si Carlos quiere complementar eso. Le damos paso a otra para que en el corto tiempo que nos queda podamos evacuar Pues las muy preguntas. rápido contestarle a Guillermo, pero mire, yo le digo algo. Yo como sal a veces me demoro hasta 6 meses consiguiendo un docente o un entrenador. ¿Y por qué? Porque tenemos supremamente definido el producto que nosotros ofrecemos. Y entonces eso es como todo en la vida. Entre más demanda, oferta haya, pues obviamente el precio es menor. Depende de la calidad que uno quiera. Nosotros en lo que desarrollamos, voy a poner un ejemplo más fácil de entender. Antes de la ley de piscinas, pues no había un salvavidas en una piscina en Colombia. Y quienes íbamos a Girardot, pues veíamos a alguien que tenía atrás en su camiseta que decía piscinero y era el todero. Hoy esa persona es la primer respondiente de cualquier situación de inseguridad que se presente en una piscina y por lo tanto se profesionalizó el tema de salvavidas. Hoy conseguir un salvavidas a veces demora unos hasta 7 meses. Entonces, depende de lo que se ofrezca. Y de eso yo tomo la decisión de tomarlo o no. Lo más común es el fútbol, entonces cualquier persona con un cronómetro y un pito al cuello monta una escuela. Y el papá tendrá, uno, yo como producto, saber comunicar qué es lo que le estoy ofreciendo a través de mi programa al usuario final y tome la decisión si lo mete a la escuelita de parque. Insisto, tampoco voy a atacar absolutamente nada, pero a veces esta es una profesión que se necesita mucho conocimiento y ahí hay errores a veces de la formación deportiva ya en temas de lo que es el desarrollo puntual. Entonces, depende de lo que yo ofrezco y tomo la decisión. Entonces, efectivamente hay mucha saturación de oferta en el tema profesional que puedo llegar a diseñar cualquier programa muy barato y obviamente dónde está la palanca para que sea así, la mano de obra y ante la necesidad se permite que eso suceda. Muy bien, sí, señor. Totalmente de acuerdo con el profe Carlos ahí en ese aspecto. Muchas gracias. Ok, Vamos. Guillermo, eso está bien. Mire, hay otra intervención que hay aquí en el chat que me parece muy importante y a la cual pues atender desde la academia y desde la experiencia nos invita también a lo que hemos venido pensando desde el programa, desde la misma estructura del programa,
cuando inició, a través con nuestra líder, desde la misma decana, desde la misma consejo de escuela, y es atender todas esas manifestaciones sociales que necesitan una formación. Ya dimos el primer paso con profesional en gestión deportiva. Y aquí la intervención dice, deben haber ofertas enfocadas a todos los temas básicos de la administración, la gerencia, la matemática, la estadística, enfocados al deporte a manera posgradual. Sí. Digamos que la universidad y el programa tienen ahorita la responsabilidad de empezar a pensarse ofertas específicamente posgraduales en donde se formen necesidades que aparecen en el mercado. Ahorita estamos en renovación de un registro calificado, haciendo modificaciones a la malla curricular, al programa. Ya ha venido 5 años. Somos responsables más o menos ahorita de 1.600 estudiantes activos. Y esto nos lleva a que nos empecemos a pensar, como decía Harvey, como dice Carlos, Juan David, Juan, nuevas cosas para ofrecer a nivel posgradual que en estos mismos temas den la fortaleza para atender las necesidades. Si los mercados se amplían, si los mercados llegan a saturarse, si Colombia tiene una posición específica y bien definida dentro de los mercados deportivos, pero tenemos nortes, ¿no? Yo quiero cerrar el espacio preguntando cuál es el sueño de cada uno con el deporte, con la gestión del deporte. ¿A dónde quieren que llegue esto? ¿Para qué estamos soñando y por qué nos queremos visualizar más adelante? ¿Por qué asistimos a estos espacios? ¿Por qué colaboramos? ¿Por qué trabajamos no solamente para ganarnos la papa, sino para soñar cada día en un mundo mejor? ¿Cuál es ese sueño que tenemos en la gestión del deporte a través de los emprendimientos deportivos? Juan David. Pues yo voy a responder en un enfoque muy deportivo, pero que eso va a terminar siendo es generación de empleo formal, empresas deportivas y emprendimientos. Hoy hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, preadolescentes y niños empezando a jugar pádel. Seguramente a los jóvenes, no sé si les tocará, seguro que sí, pero estoy seguro que a los niños sí. A los niños que hoy están empezando a jugar pádel, le va a tocar el pádel competitivo, el pádel posiblemente profesional. Cuando este deporte tenga las ligas en los departamentos, la federación en Colombia y en un par de años, no muy lejos, el pádel como deporte olímpico. Entonces, mi sueño es que esos niños que hoy estamos viendo arrancando a competir lleguen a esas instancias de competencia internacional. Y si eso pasa, en ese camino los van a acompañar una cantidad de profesionales y de emprendedores alrededor del deporte. Ese sería mi sueño. Qué bueno, Juanda. Carlos Calvete, ¿cuál es su sueño con la gestión social del deporte? Yo me dedico a muchas modalidades deportivas. ¿Y cuál es mi sueño? Alex, lo hemos hablado, que la educación física en Colombia cambie. De verdad que hay mucho por hacer ahí. Tenemos una deficiencia en lo que hoy vivimos, en la educación física. Y sueño con un deporte universitario muy estructurado y que nutra a todos los procesos competitivos en Colombia. Yo creo que ahí es donde vamos a marcar diferencia, donde vamos a tener una población sana, productiva y feliz, que eso es el sinónimo del bienestar. Súper. Juan, ¿cuál es su sueño para la gestión social del deporte? Yo creo que, bueno, parte del libro de pases tiene ese propósito social, ¿no? De alguna manera generar más oportunidades. Creo que el camino está de alguna manera en la formación integral de las personas que de alguna manera están dentro del deporte o practican deporte. Creo que sea algo que se sabe que en algún momento termina. Y todos esos chicos que hoy están dentro de un club el día de mañana se dedicarán a otras cosas. Y hay un punto que por lo menos yo trato de transmitir todo el tiempo que es, eh, a nosotros siempre nos comunicaban que lo único que sabíamos hacer era jugar a la pelota o patear una pelota. Y creo que esos chicos tienen un montón de virtudes, porque el deporte en sí te da un montón de herramientas para la vida y que de alguna manera después es cómo nosotros ayudamos a que esas herramientas puedan volcarlas en otras áreas. Y creo que a partir de ahí es a los clubes, a los clubes de todo tipo, más allá de formar jugadores de fútbol, en este caso, creo que además se dedican a formar personas. Entonces, creo que ahí hay un camino bastante grande por recorrer, sabiendo que el 1% de los jugadores de fútbol en este caso son los que logran firmar un contrato profesional y creo que ahí está la responsabilidad, ¿no? De seguir
empujando para que esas personas el día de mañana puedan tener más herramientas. Súper bien. Harvey, ¿cuál es el sueño desde la vocería de nosotros, los maestros del programa? Seguir contribuyendo con ese espíritu de la gestión social del deporte, seguir formando personas, seguir potenciando los emprendimientos, porque indudablemente es una gran oportunidad para muchos que se quejan, voy a decirlo abiertamente y sin eufemismos, se quejan porque no hay oportunidades laborales o determinadas situaciones. Hay una realidad donde los emprendedores también pueden abrir su camino. Obviamente necesitan esa mentalidad, esa osadía, ese equipo y todas las herramientas que hemos venido hablando. Alex, aprovechemos este espacio antes de cerrar para que la gente que se ha conectado con nosotros diligencie el listado de asistencia, por favor, para nosotros seguirlos invitando a próximos eventos y obviamente tener allí pues la presencia de ustedes de forma clara en nuestro contexto. Alex, nos hacen una pregunta por aquí, Xiomara Chalar. Quiero saber cómo presentaron el proyecto a las empresas, que es un tema que tiene que ver también con el marketing, con la comunicación. ¿Qué tal si antes de cerrar y mientras la gente va diligenciando el listado de asistencia, allí está en el chat, vamos a ponerlo una vez más, allí lo van a encontrar, cómo presentaron el proyecto a las empresas? De alguna forma, entiendo o interpreto esta pregunta de Xiomara, ¿cómo se presenta? En nuestras clases, por ejemplo, de innovación y emprendimientos deportivos, hablamos del elevator pitch. ¿Qué formas son atractivas en el mundo de hoy en cuanto al discurso, a la comunicación? Porque eso también es parte fundamental para convencer a inversores, a clientes, a socios potenciales. ¿En qué orden quieren allí la Yo, si, respuesta? si querés, te doy mi respuesta. A ver, hoy hay mucha información y creo que lo más importante o donde nos tenemos que parar es el acceso a la información, a los distintos, hay elevator pitch o pitch deck que están en LinkedIn, gente que se dedica a cargarlo. Creo que hoy no es un problema de información, es un tema de selectividad y poder entender que sí y que no. Después, no hay un solo camino. Hay muchas oportunidades de poder construir un deck que tenga sentido a la hora de presentarlo. Y después, un poco lo que siempre te dicen los inversores es, más allá del modelo, o sea, el modelo de negocio puede cambiar, la idea puede estar buena, pero lo más importante y lo que más miran son los emprendedores. Es que el emprendedor, de alguna manera, o la persona que tiene la idea de poder construir un negocio, sea la persona que está dispuesta a sacrificar ese bienestar de hoy, por así decirlo, para construir hacia adelante. Y después de que siempre hay dos tipos de emprendedores, por lo menos yo hablo siempre de mi experiencia, ¿no? Pero en este caso siempre te dicen que hay dos tipos. Es el que quizás estudió en Stanford y tiene toda la información y sabes que de alguna manera no importa, pongo Stanford por irme al extremo, ¿no? Pero no importa cómo cambie el modelo de negocios o lo que sea, va a encontrar la forma de que funcione. Y después la persona que conoce mucho de un rubro y va a encontrar la manera de que esa solución funcione también, porque de alguna manera está muy comprometido y conoce mucho el mercado. Entonces, no hay un solo camino, creo que hay que tomar la información que hoy está dando vueltas, que existe, que otras personas que fueron pasos adelantados transitaron y a partir de ahí poder construir tu propia mirada o tu propio mensaje. Yo me llevo de lo que hemos hablado algo y que lo comparto totalmente, es enamorarse del propósito. Y el resto llega, lo va uno construyendo. ¿Cuál es el propósito? Tenerlo supremamente claro. El propósito es el que nos hace todos los días levantarnos y movernos. Y de ahí arranca todo. ¿Cuál es entonces ese sentido que me hace mover? Y por último dejaría propósito y visión. ¿Qué es la visión? Yo la defino muy fácil. La visión es el horizonte que uno ve en el mar. Y nada, y siempre lo ve ahí. En conclusión, la visión es algo que está ahí a una distancia considerable y me hace mover. Entonces, propósito y visión es lo más importante y el resto profundizarlo. No hay otro camino, en mi caso. Muy bien. Yo pienso
que espacios como estos, para aclarar un poquitico una percepción que un compañero muy amablemente nos hace, eh, deben generar no solamente esas herramientas o tips de cómo hacerlo y cómo hacerlo efectivo y cómo hacerlo ya, es escuchar las ideas de los demás a quienes les ha servido, es tener la valentía también de mirar y arriesgar cosas. Cuando a mí me Yo le piden que complementaría arriesgue, eso. cuando a mí me arriesgan Importantísimo lo que acabas de que decir. arriesgue, por ejemplo, un capital, Carlos, cuando uno dice arriesgue un capital, uno dice, uy. Eh, cuando dicen arriesgue todo su capital, uno dice, uy. Desde ahí empiezan a generarse miedos, cosas. Cuando tengo la visión clara, cuando dice Carlos, que creo que es sobre eso que me iba a contestar, Aprovechar oportunidades. hay un piso más fuerte, ¿no? Total. Hay Entonces que creo que aprovechar el miedo ahí oportunidades. tiende a disminuir. Espacios como estos sirven para eso, para escuchar a ellos, como lo ven, como les sirvió y también en qué nos hace falta a nosotros, ¿no? Y es eso que, ¿se recuerda lo que hablamos? Reconocerme. Si yo me reconozco en mi fortaleza, sí, bacanísimo, yo soy un monstruo para esto, pero es más reconocerse en la debilidad, ¿no? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta aprender? ¿Con quién me hace falta poderme vender? ¿De qué manera me vendo y de qué manera entro a un mercado que me lo esté necesitando, que me esté necesitando? ¿Alguien? ¿John Casas creo que iba a hablar? Carlos. Yo creo que primero pues darles gracias a todos y Harvey le queda el cierre. A todos por asistir, muchísimas gracias de mi parte. Ahí les queda Harvey con el cierre. Juan David, Carlitos, Juan, y a todos los asistentes, nuestros compañeros y los compañeros de Núcleo, gracias por apoyarnos. Muy bien, una hora, Alex, que se fue volando, temas que nos dejan en punta, apasionados, con la curiosidad, con la motivación. Gracias a estos super invitados porque nos han regalado de su experiencia, de su pasión, de su motivación, de su propósito, que es una de las palabras o conceptos en los cuales ha quedado. Juan David, muchas gracias por su tiempo y esperamos nuevamente tenerlo por aquí por la UNAD. Lo mismo Siempre a Carlos firmes para Calvete. acompañarlos. Gracias a ustedes por la invitación, disfrutamos de este rato y bueno, atentos a futuras invitaciones para hablar de estos temas que a todos nos emocionan y conectan. Y saben que esta universidad y este programa, la Universidad Nacional Abierta de Distancia, está al servicio de ustedes también para co-crear, para apoyarles en estas iniciativas, en la innovación. Juan Cruz, desde Argentina, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes, un gusto haber participado y bueno, felicitaciones por este espacio y bueno, lo mejor también para todos, a disposición en lo que necesiten. Y Carlos Calvete, que desde la introducción y desde su participación en Compensar nos dio todo ese marco de experiencia, de conocimiento. Así que, Carlos, muchas gracias también. Ustedes, gracias por generar el espacio, por compartir. De verdad me sentí muy cómodo y muy feliz de estar acá. Un abrazo. Muy bien, Alex Castro, Harvey Augusto Escobar y todo el equipo de docentes del programa profesional de gestión deportiva, les decimos muchas gracias a este núcleo de emprendimientos deportivos. En noviembre tendremos el próximo podcast con el núcleo de estudios socioculturales del deporte. Vendrá una experiencia maravillosa, novedosa, así que prestos y prestas desde las redes sociales del programa para que conozcan la fecha, la hora, los invitados. Muchas gracias, feliz noche, que descansen.